Bienvenidas, hermosas mujeres de oración, al estudio de hoy, Oseas 6, un estudio muy especial que no es nada más que la continuación de Oseas 5, que estuvimos estudiando la semana anterior, pero bueno, en este estudio vamos a aprender acerca de la misericordia y la obediencia. Eso fue lo que a mí personalmente más me impactó de esta sección de Oseas 6, ya que vamos a dividir este estudio o este capítulo en dos partes, parte Aleph es la que vamos a estudiar hoy, la parte uno. Y bueno, vamos al final de esta parte llegar a esta sección muy clave que es aprender sobre la misericordia y la obediencia. Para empezar, vamos a orar, así le pedimos a nuestro Padre que tanto nosotras que estamos aquí conectadas tal vez en vivo y a todas aquellas hermosas mujeres de oración que van a estar conectadas después, que van a escuchar el estudio después en sus casas, tal vez en otro tiempo, tal vez en otro año. Hoy estamos en el 2024, pero no sabemos cómo el Señor va a seguir atrayendo a sus ovejitas, entonces vamos a orar por ellas también en este momento. Amado Señor, te damos gracias por ese tiempo que tú nos das para aprender tu palabra. Qué privilegio es estudiar tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos entender las maravillas de tu ley, para que podamos entender la maravillosa bendición que es tener tu palabra y que la podamos poner por obra también. Que a través de este estudio, Señor, en nuestro corazón sediento por ti, Padre, pueda quedarse como un lema la misericordia y la obediencia, que podamos practicarla, Señor, a lo largo de nuestras vidas de aquí en adelante y recordemos la importancia de ser transparentes delante de ti, Señor. No podemos ocultar nada ante tus ojos. Tú lo sabes todo, Señor. Háblanos a nuestro corazón y permítenos, Señor, poder estar cerca de ti, cerca de tu trono, de tu altar y ser una ofrenda agradable a ti, Señor. Dame la sabiduría, Padre, para poder expresar todo lo que está en tu palabra maravillosa y sagrada, Señor, hoy a mis hermosas hermanas. Te pido por sus familias, por sus hogares, sus esposos, sus hijos, Señor. Que, Padre, ellas puedan ser ese estandarte de tu palabra donde quiera que estén en sus hogares y también en su sector de trabajo, Señor, o en sus alrededores. Gracias, Padre, por este grupo que hoy nos motiva a aprender de ti en este día de reposo. Bendito sea, Señor. Y oramos por aquellas hermosas mujeres que van a escuchar este estudio en el futuro, Padre, que tú traigas tu palabra en el momento oportuno, Señor, que tú traigas tu rema en el momento oportuno para todas esas mujeres de oración y sigas llamando a sus corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás abriendo los oídos de aquellos que son tus ovejitas, Señor, y trayéndolas a ti. Bendito seas, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este estudio, Oseas 6. Y para empezar, me pareció importante recordar el último versículo que leímos y estudiamos en el estudio de Oseas 5, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante? Porque nada, como lo mencionamos al principio, Oseas 6 es solamente la continuación de Oseas 5. Entonces, muy importante que recordemos con lo que nos quedamos en la parte anterior y era el versículo 15, el último versículo 12 a 5, y decía, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y no les miento, este fue uno de mis versículos favoritos también de la semana anterior. Y en este momento es la voz del Señor hablando, la voz del Señor diciendo, aprendimos también el hebreo, no lo voy a mencionar aquí para no hacerlo tan largo, pero lo tienen, o sea, capítulo 5, si quieren volver a repasar. Aprendimos que la palabra andaré aquí, una mejor traducción sería desapareceré, y cuando dice volveré, regresaré. Esta es la voz de Dios diciéndole al pueblo, después de haberle anunciado las consecuencias de su pecado, de haberse ido a la idolatría, de haber perdido el sacerdocio, el Señor dice, desapareceré y regresaré a mi lugar cuando reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y esta frase con la que termina me encanta, en su angustia me buscarán. Y aprendimos que esta palabra significaba buscar temprano, de madrugada, con diligencia. Es decir, en su angustia me buscarán con diligencia, me buscarán temprano, de madrugada. Y interesantemente, esta misma palabra en hebreo, buscarán, está en Salmo 63, versículo 1, cuando dice, temprano yo te buscaré,
Mi alma tiene sed de ti. Estoy segura que todos ustedes conocen ese salmo, es un salmo bellísimo en el cual también tenemos varias alabanzas que yo recuerdo desde mi tiempo de niña que cantábamos en la iglesia con este versículo. Y el Salmo 63, la verdad que es una poesía que te conecta con el Padre. Y lo interesante de cómo se conecta este Salmo 63 con Oseas 5:15 es la actitud de la persona que está buscando al Señor. Recordemos otra vez que el pueblo de Israel estaba siendo cortado, que el Señor iba a enviar consecuencias por su pecado, porque ellos no habían querido escuchar. Sin embargo, a partir de este versículo empiezan las promesas de restauración. El Señor dice, cuando ustedes reconozcan su pecado y busquen mi rostro con diligencia, con sed, como un alma que brama por el Señor, como un siervo que brama por el Señor y brama por aguas, como dice David, allí voy a establecer las siguientes promesas de restauración. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios reconozca su bajeza espiritual, entonces vendrá el cumplimiento de las promesas de restauración. Y esa humildad en el corazón, el reconocer, el buscar al Señor diligentemente porque reconocemos nuestra bajeza espiritual, es muy importante. Es la actitud de un verdadero creyente. Vamos a leer Mateo 5, donde empieza el Sermón del Monte. Recuerden Mateo 5, 6 y 7. Los tres capítulos hablan de este sermón hermoso que es base de nuestra fe y que lo vamos a mencionar siempre, muchísimas veces, porque realmente ahí fue cuando Yeshua nos dijo que si nosotros cumplíamos esas palabras, íbamos a ser como el hombre que puso su casa en la roca y no en la arena. Vamos a leer los primeros versículos que hablan de esta actitud de bajeza espiritual de un creyente. Versículo 1. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que reconocen la bajeza espiritual, los pobres en espíritu, los que reconocen que tienen necesidad del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la actitud que el Señor pide para traer la restauración de su pueblo es una actitud de bajeza espiritual, de humildad y de pobreza en espíritu, que reconoce la necesidad que tenemos de un Salvador también de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando el pueblo reconozca eso, cuando el pueblo reconozca su bajeza espiritual, entonces empiezan las promesas de restauración y aquí comenzamos con el capítulo de Oseas 6, versículo 1 y 2. Y si se dan cuenta, en la redacción cambia la voz que está hablando en el texto escrito. Recordemos en Oseas 5:15 estaba hablando Dios, el Señor, el Padre, le estaba diciendo cuando ustedes reconozcan su bajeza espiritual, cuando me busquen de madrugada, temprano, diligentemente. Y luego hay un cambio, hay un corte. Ahora dice, venid y volvamos al Señor. Como sabemos, el Señor no puede venir y volver a sí mismo. Entonces, quienes están hablando aquí es el pueblo de Israel, es el pueblo que reconoció su bajeza espiritual. En otras palabras, cuando su pueblo diga, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y aquí empiezan las promesas de restauración. Él arrebató, ahora ¿qué va a hacer? Nos va a curar. Él nos hirió como el pastorcito que le rompe la patita a su ovejita para que no ande corriendo y ponga en riesgo su vida. Así como Él lo hizo, ahora nos vendará. Y esta promesa que viene es de verdad impactante. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, dije, tanto hay en el primer versículo, no lo podía creer. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué puede implicar esto? ¿Qué está queriendo decir el profeta aquí? ¿Cuál es la promesa que estamos recibiendo aquí? Y bueno, yo estoy segura que todos ustedes inmediatamente, mujeres de oración, estudiosas de la Biblia, ya tienen en su mente una idea recordando qué fue lo que pasó en 2 días y quién resucitó al tercer día. Y es increíble porque nos estamos acercando a Pesaj, nos estamos acercando
llegando al momento del cumplimiento y la conmemoración de esa promesa de restauración y salvación para nuestras vidas que ya se cumplió hace más de 2000 años. Vamos a también indagar en algunas posturas o comentarios acerca de lo que este versículo quiere explicar. El primero y el que se nos viene, por supuesto, a nuestra mente es la resurrección de nuestro Maestro, la resurrección de nuestro Mesías, Yeshua, y la señal de Jonás. Porque dice aquí que en 2 días nos dará vida y en el tercer día nos resucitará. Importante tenerlo en cuenta. Una parte del Antiguo Testamento que el Señor siempre mencionó, que nuestro amado Mesías mencionó, fue justamente esto de Jonás, la señal de Jonás. Y vamos a leerlo en Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarles, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Muy interesante entender esto, como el Mesías les está respondiendo, ustedes conocen las señales de los cielos. Y esta parte no salió en la grabación, pero al empezar en las mujeres de oración yo les compartía aquí a todas lo que eran los arreboles. También una palabra bastante nueva para mí, no les voy a mentir. Y estos son los arreboles, esta manera en la que las nubes se forman en los cielos. Si es en la tarde, significa que al día siguiente va a haber un buen tiempo. Pero si estos arreboles aparecen durante el día, significa que durante la tarde no va a haber buen tiempo. Entonces, nuestro Mesías le está diciendo a los fariseos y a los saduceos, ustedes saben ver las señales en los cielos, saben cuándo va a haber tiempo, cuándo va a haber un mal tiempo, pero ustedes no saben leer los tiempos, hablando del mismo, de la llegada del mismo. Y luego dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Y ya estudiamos Jonás, gracias al Señor ya tenemos aquí bastante conocimiento de la profecía de Jonás, que la hemos estudiado justo hace poco, no ha pasado mucho tiempo desde que estudiamos Jonás. Y recuerdan que en el capítulo 2 Jonás contaba y anunciaba que él se había sentido dentro del Seol, que para él estar dentro de la ballena fue estar en el Seol, es decir, en la muerte misma. Y esto nos recuerda nuevamente lo que le pasó a nuestro Mesías y por qué lo menciona aquí. Vamos a leer un versículo más también de la mención de la señal de Jonás en las palabras de nuestro Mesías. Pero qué interesante cómo esta señal era, o lo que le pasó a Jonás no era nada más un antecedente de lo que le pasaría a nuestro Mesías. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lucas 24, 46, 47 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para nosotros que creemos en el Mesías, esto no es nada más que un antecedente, que una profecía, que una promesa de restauración a través de nuestro Mesías, a través de la resurrección. Ahora bien, también otra parte de la primera interpretación es ver a nuestro Mesías como el primer fruto de la resurrección. También nos estamos acercando a ese tiempo que ya viene próximamente dentro de unas 2 semanas. Vamos a leer 1 Corintios 15, versos 2 al 4, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí tenemos otra cita bíblica de este acontecimiento que iba a pasar. Entonces aquí nos surge una pregunta, o me surgió una pregunta. Si es tan evidente en la palabra del Señor, en el Tanaj,
que el Mesías iba a resucitar. ¿Por qué muchos en el tiempo de nuestro amado Salvador no creían en la resurrección? Exactamente, los saduceos no creían en la resurrección. Y me puse a investigar un poco más acerca de los saduceos. Los saduceos son diferentes a los fariseos. Recuerden, en el tiempo del Señor teníamos distintas escuelas. Teníamos a los saduceos, a los fariseos, que tal vez son los más populares o los que solemos ver en las películas. También teníamos a los esenios y, por supuesto, a los seguidores del camino, a los seguidores de nuestro amado Señor, que se llamaban la secta del camino. Pero ¿quiénes eran los saduceos y cómo sabemos nosotros que ellos no creían en la resurrección? Y es porque está escrito en la misma Biblia, en el mal llamado Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo capítulo 22, del 23 al 32, que dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Pregunta capciosa, le hicieron a nuestro Mesías. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay que tomar estas dos partes que dijo nuestro Mesías también, dejarlas en nuestra mente para que podamos entender después con la historia qué era lo que quería decir y algunas posturas que hay acerca de los saduceos. Pero el punto es que nuestro Mesías le dijo, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Vamos a continuar, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces aquí conocemos un poco más de quiénes eran esos saduceos. Y es importante que nosotros sepamos que esa sección o este fragmento en la palabra del Señor es una de las pocas fuentes que hay acerca de los saduceos. Pues como vamos a leer más adelante, los saduceos desaparecieron después de la destrucción del segundo templo, en el 70 después de Cristo. Vamos a leer brevemente quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran miembros de una secta sacerdotal judía que floreció durante unos 2 siglos antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ellos eran elitistas que querían mantener la casa sacerdotal, pero también eran liberales en su voluntad de incorporar el helenismo en sus vidas, algo que los fariseos se oponían. Es decir, los saduceos eran parte de las casas sacerdotales, eran aquellos que mantenían el poder, pero no tenían ningún problema de mezclarse con los griegos o con los romanos. Vamos a continuar leyendo. Eran el grupo de sumos sacerdotes, familias aristocráticas y comerciantes, los elementos más ricos de la población. Tendían a tener buenas relaciones con los gobernantes romanos de Judea y en general. Representaban la visión conservadora dentro del judaísmo. Es interesante que no se oponían a la mezcla, pero al mismo tiempo eran conservadores. Tendían a tener buenas relaciones con los gobernantes romanos de Judea y en general representaban la visión conservadora dentro del judaísmo, mientras que sus rivales, los fariseos, reclamaron la autoridad de la piedad y el aprendizaje. Los saduceos reclamaron la del nacimiento y la posición social y económica. Los saduceos desaparecieron alrededor del año 70 después de Cristo. Después de la destrucción del segundo templo, ninguno de los escritos de los saduceos ha sobrevivido, lamentablemente, por lo que es poco lo que sabemos sobre ellos y proviene de sus oponentes fariseicos. Estos dos partidos sirvieron en el Gran Sanedrín, una especie de corte suprema judía formada por 71 miembros cuya responsabilidad era interpretar las leyes civiles y religiosas. Tenemos ahora un pantallazo de lo que eran los saduceos. Ellos eran partes de las personas del poder, las familias aristocráticas, eran aquellos que manejaban el dinero y por lo tanto tenían buenas relaciones con los griegos y los romanos y por lo tanto ellos eran menos susceptibles o menos
oponentes a la mezcla, al combinarse con los griegos o aceptar costumbres griegas y romanas. Y ellos no creían en la resurrección. Sus mayores oponentes eran los fariseicos. Entonces vamos ahora sí a movernos un poco más acerca de las teorías que hay de por qué ellos no creían en la resurrección. Ya leímos que nuestro Mesías les dijo que ellos no habían entendido el poder de Dios e ignoraban las escrituras. Como lo leímos anteriormente, son pocas las fuentes que hay acerca de los saduceos. Una de ellas es, por supuesto, lo que está escrito en Mateo, en el Nuevo Testamento. Entonces, a partir de esto y de textos de Flavio Josefo, que ya lo conocemos, las antigüedades de Flavio Josefo, este libro que es muy mencionado y muy importante al estudiar el tiempo del Segundo Templo, el tiempo de nuestro Mesías, cuando él estaba allí, Flavio Josefo da muchos datos de quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. Por cuestiones de tiempo no incluía aquí lo que él escribió acerca de los saduceos, pero les puedo pasar el link para que lo puedan leer más adelante. Pero en base a este texto y a otros textos como el Talmud babilónico y a textos mucho más posteriores de la época de nuestro Mesías, que fueron escritos por los considerados padres de la iglesia, es que se tiene la visión de los saduceos. Y me pareció muy interesante. Vamos a leer esto que está aquí en la pantalla. De acuerdo a los llamados padres de la iglesia, tales como Tertuliano, Hipólito de Roma y Jerome, los saduceos validaban solamente los 5 libros del Pentateuco y los interpretaban de forma literal. Varios reconocidos comentaristas bíblicos como Norman Wright, que estoy segura que muchas de ustedes han leído el libro, el comentario de Norman Wright. De hecho, mi mamá yo siempre vi que tenía el comentario en español. Aquí mis sobritos también tienen el comentario. Creo que de todos aquellos que han dedicado su vida a compartir el Evangelio, este ha sido uno de los comentarios más importantes. También cuando estuve en Unimeir, hay una de las fuentes era el comentario de Norman Wright, obviamente tomando todo con pinzas ya, por supuesto, pero reconocidos comentaristas bíblicos como Norman Wright se basan en las declaraciones de estos padres de la iglesia para validar que los saduceos solo aceptaban la ley de Moisés. Entonces, popularmente o en los comentarios cristianos se consideran que los saduceos no creían en la resurrección porque ellos solamente validaban los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Esto fue lo que dijeron los padres de la iglesia alrededor de los años 300 o 400, basados en Flavio Josefo y en este texto del Nuevo Testamento. Ahora bien, más adelante, y eso fue lo que me impactó, porque decir, bueno, ellos no creían en el resto del Tanaj, solamente en los 5 primeros libros, tal vez no es tan seguro, porque ¿cómo no van a creer en David? ¿Cómo no van a creer en los salmos? ¿Cómo no van a creer en los profetas? ¿Y por qué nuestro Mesías les dijo que ignoraban el poder de las escrituras? Y cuando habla de las escrituras, no solamente está hablando de la Torá o los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino que está hablando de una totalidad de todas las escrituras que estaban allí, ¿no? Con los diferentes libros, poesía, profecía. Entonces, miren lo que dice este comentario y abajo pueden encontrar el link también si les gustaría leerlo. Vamos a leer el segundo párrafo. Algunos comentaristas consideran que las ideas de los primeros cristianos se basan en una malinterpretación de Flavio Josefo, y esa idea se verifica con varios fragmentos del Talmud babilónico. En el siglo III, los saduceos ya no estaban cerca para defender sus puntos de vista, y era un recuerdo lejano en la mente de los judíos rabínicos. Sin embargo, la literatura rabínica temprana probablemente proporciona evidencia útil, por ejemplo, el Nuevo Testamento, Josefo, Talmud babilónico, que evidencia que los saduceos solo rechazaban la Torá oral de los fariseos, no libros fuera de la Torá escrita, e insistieron en una interpretación literal de la ley escrita. En consecuencia, no creían en una vida después de la muerte. La vida saducea se centró en los rituales asociados con el templo. En otras palabras, ellos no creían en la resurrección porque solamente creían o consideraban válidos los 5 libros del Pentateuco, sino tal vez por otras razones. Los saduceos sí estaban en contra de las leyes escritas o de la Torah oral o el Talmud de los fariseos. Esto lo dijo Flavio Josefo y estuve leyendo un poco de los fragmentos en los cuales los padres de la iglesia se habían basado para decir que los saduceos solo creían los 5 libros de la Torá, y se entiende, se sobreentiende, porque Flavio Josefo en una parte habla de la ley escrita, de que los saduceos estaban o solo consideraban la ley escrita,
Y en otra parte sí habla más del problema que había entre los saduceos y los fariseos, y que los saduceos no creían en la cantidad de leyes o de tradiciones que tenían los fariseos. Entonces, uniendo esos dos textos, es que estos nuevos comentaristas discrepan con los considerados padres de la iglesia. Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿por qué no creían en la resurrección? ¿Qué estaba pasando? Si es tan evidente en Oseas y en tantas escrituras, Jeremías, Isaías, Ezequiel 37, los huesos secos, que hay resurrección. En otro comentario comentaba que una de las razones era su poder económico, el poder político que ellos tenían y lo difícil que era para ellos creer que iba a haber un reino después de la muerte, que iba a haber una eternidad en los cuales ellos no podrían controlar su posición política, mucho menos su posición económica, y que para sus relaciones con los griegos y los romanos era mucho mejor no creer en la resurrección, ya que recordemos que los romanos y los griegos tienen diferentes posturas acerca de lo que pasaría después de la muerte. Muchos de ellos creen en la reencarnación. Recordemos que hay muchas religiones alrededor del Medio Oriente que creen en la reencarnación, u otros como los griegos solamente creen en lo que dijo Aristóteles, en lo que dijo Platón, perdón, en lo que dijo Platón, que había el bien y el mal y era como una recuperación de nuestra alma en este mundo dual, ¿no? Entre cielo y tierra. Pero básicamente esta puede ser una razón más certera de los saduceos y sus razones por las cuales ellos no creían en la resurrección. La posición política y la posición económica. Y por eso allí es cuando yo me di cuenta y dije, eso tal vez sí, porque el Señor les estaba diciendo, nuestro Mesías les dijo que ellos no reconocían el poder de Dios e ignoraban las escrituras. Es decir, no aceptaban lo que era evidente cuando nuestro Mesías habló de la resurrección. Y les dijo que Dios no era un Dios de muertos, y él dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto solamente es un dato interesante que me parece importante que tengamos en cuenta. Luego vamos a la segunda interpretación de este versículo que estábamos estudiando, Oseas 6:2, que dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y la segunda interpretación es el regreso del Mesías. Ya hablamos de la primera venida en el cumplimiento de Oseas 6:2 y también puede corresponder al cumplimiento de o a esa esperanza que nosotros tenemos de restauración a través del regreso de nuestro Salvador y la restauración de su pueblo. Leamos segunda de Pedro 3:8, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Obviamente Pedro también lo citó del Antiguo Testamento, pero bueno, puse este versículo aquí. Entonces, cada día del cual habla Oseas 6:2 representaría a un milenio. Entonces, el tercer milenio nos resucitaría y viviríamos delante de él. También es muy interesante que se promete que en la segunda venida de nuestro Salvador, aquellos que murieron con la esperanza de nuestro Mesías resucitarían primero. Eso es parte de Apocalipsis. No nos vamos a adentrar más allá, pero es muy interesante cómo la resurrección se conecta con eso. Ahora, Ezequiel 37, un capítulo muy importante para nosotras y que hemos estudiado muchísimo y que habla de la resurrección del pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Muchas de nosotras hemos reconocido o nos hemos visto en esta profecía de Ezequiel al retornar, al hacer teshuvá, como dice
en hebreo a la palabra del Señor, a su escritura, a sus mandamientos, y nos reconocemos como parte de esta promesa, parte de esta profecía. Pero bueno, es increíble cómo se conecta todo con Oseas, con la venida de nuestro Salvador, que nos trajo la salvación, nos dio acceso a la entrada del trono, que nos dio acceso a ser parte de su pueblo y ahora también en esa esperanza que tenemos con el regreso de nuestra salvación y la restauración de su pueblo y el gobierno del Señor. Luego dice de la palabra nos resucitará o la frase nos resucitará, y con eso termina Oseas 6:2, viviremos delante de Él. Y me encantó también esta parte porque nos habla de nuestra máxima esperanza, nosotros como creyentes en el Señor y que ahora sabemos que tenemos esa esperanza de resurrección, nos muestra que nuestro mayor gozo o nuestra expectativa en la vida tiene que ser algo que va más allá, algo que va hacia la eternidad, que no está en este mundo. Una vez que nosotros reconocemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad del Señor, también reconocemos nuestra esperanza de vivir delante de Él, de la resurrección y de vivir delante de nuestro Mesías. Con esto concluimos el versículo 2 y vamos a movernos a Oseas 6:3. ¿Cómo van, mis amadas hermanas? Vamos a ingresar ahora a un tema muy interesante en el cual ya vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de la lluvia. Aquí veo un comentario, Maru. Así le decías a los árboles cuando eras chiquita. Sí, el Mesías, dice Chayo. Muy bien. Saben que cuando leí la palabra arreboles, yo estaba como árboles y luego dije, no, los árboles no están en el cielo. Bueno, después hice la investigación, pero sí, una palabra nueva de nuestro idioma español. Pero bueno, continuemos con Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Comencemos a entender qué es esto del alba, qué quiere decir, que vamos a conocer y proseguir en conocer al Señor y luego como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros. Y es interesante que aquí se menciona el amanecer, recuerden, el alba no es nada más que un sinónimo de amanecer, como el anuncio del día de salvación. Y eso está presente en muchas otras profecías, aquí les voy a citar dos. Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Nuevamente habla de que la luz nacerá como el amanecer, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Es interesante cómo varios profetas conectan el amanecer o el alba con la salvación. Ahora leamos Isaías 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Nuevamente, otra profecía de resurrección que se conecta, nuevamente, otra profecía de resurrección que se conecta con el amanecer. Entonces, la salvación que amanece cuando el Señor aparece, ese amanecer que se conecta con la salvación, en la continuación de Oseas capítulo 6, versículo 3, está representada con la lluvia temprana y tardía, las cuales son las bendiciones que Dios le concedería a su pueblo cuando lo busque de todo corazón. Nos conectamos al inicio, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo reconozca la bajeza espiritual, ahora vendrán todas estas promesas de restauración. La salvación vendrá como el amanecer y como la lluvia temprana y tardía. Y aquí no es una repetición. En nuestro español parece una repetición. Lluvia, luego lluvia temprana, luego lluvia tardía. Pareciera que hubiera una repetición. Pero, como vamos a estudiar más adelante, no es una repetición, sino que son distintas palabras en hebreo para mencionar distintas o distintos tipos de lluvia. Pero antes vamos a leer cómo este mismo versículo está en Deuteronomio capítulo 11. Es decir, que Oseas está citando lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leerlo. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla,
y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor del Señor sobre vosotros, y cierra los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Volviendo a Oseas 5, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor estaba enviando todas estas consecuencias? Que ellos habían olvidado sus mandamientos, que habían olvidado obedecer cuidadosamente a sus mandamientos. Entonces, la promesa inicial fue que si ellos obedecían cuidadosamente sus mandamientos, el Señor enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora otra vez el Señor le está dando esta promesa. Les dice, voy a volver. Una vez que ustedes reconozcan su bajeza espiritual, volveré como la lluvia tardía y la temprana. Increíble cómo la Biblia se conecta, de verdad. Ahora vamos a entender qué es esto de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Existen existen cuatro palabras hebreas para definir lluvia, y en Oseas 6:3 aparecen tres de ellas. Primero, la lluvia, en hebreo Geshem, que significa lluvia intensa, fuerte, torrencial o abundante. Segundo, la lluvia tardía, en hebreo Malkosh. Y tercero, la lluvia temprana, en hebreo Yoré y Moré. Cuando les compartí en el inicio acerca de los arreboles, ¿no? Y cómo hemos perdido bastante al no estar, o perdemos bastante del contexto de la palabra y de la escritura, porque ya no estamos en sociedades agrícolas en las que entendemos cómo se manejan los tiempos, o la lluvia, o el sol, o las señales que hay en el cielo, ¿no? Que son importantes para la cosecha. Entonces, a veces se hace un poco complicado entender esto y van a ver cuán importante es saber cuándo viene la lluvia, cuándo viene la lluvia tardía y cuándo viene la lluvia temprana. Vamos a continuar leyendo. Estas lluvias operaban como ciclos cada año, las tres. Luego de los tiempos de mucho calor, en el verano, comenzaba a caer la lluvia temprana, lloré y moré. En aquella región, la lluvia temprana, dentro de octubre a diciembre, ablandaba la tierra para poder arar y refrescar los campos. Es decir, era una lluvia no tan fuerte, una lluvia suave. Luego venía, entre diciembre a marzo, la lluvia intensa fuerte, la lluvia Geshem. Esta lluvia remojaba, empapaba la tierra, llenaba las cisternas, los estanques y los manantiales. Cuando la lluvia intensa o fuerte, Geshem, cesaba, comenzaba la primavera, de marzo a mayo, donde caía la lluvia tardía, Malkosh. Ese era el tiempo de la aparición de las flores y el fruto. La cebada se cosechaba entre abril y mayo, y el trigo entre mayo y junio. Entonces, la última lluvia, la lluvia tardía, Malkosh, era la que precedía o la que se presentaba durante los tiempos de la cosecha. Y es interesante porque ya estamos acercándonos a los primeros frutos. Otra vez, ya Pesaj está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se están preparando? Seguramente ya viendo qué tienen en sus neveras o en sus estantes, viendo qué comida tienen, qué tiene levadura y qué no. Y recuerden que luego de Pesaj empiezan los primeros frutos y el conteo de Shavuot, porque empieza la cosecha de la cebada, que justamente entre abril y mayo, donde nosotros estamos. Estamos 15 de abril y si mal no me equivoco, como alrededor del 26 de abril es que empieza el conteo de la cuenta del Omer. Si me ponen ahí
Ponen ahí en los comentarios, si mal no me equivoco, es ese día, porque Panes sin Levadura es el 22, el martes 22. O sea, empieza el lunes 21 en la noche al martes 22 noche. A ver, alguien puso aquí en el comentario, agua del cielo. Oh, perfecto, gracias, Sony. Pero bueno, estamos muy cerca de la cosecha de la cebada y el inicio de los primeros frutos. Es interesante también cómo la palabra del Señor instituye todas estas convocaciones santas. El Señor nos llama a convocaciones también basadas en lo que estaba ocurriendo en la agricultura, en lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y esto me recuerda a un versículo muy lindo que dice, los cielos y la tierra cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Vamos a continuar leyendo aquí. Entonces, la salvación que amanece, cuando el Señor aparece, está representada como una lluvia de lluvias que fertiliza la tierra, como lo leímos en Deuteronomio 11:14 con esa promesa. La lluvia o la lluvia temprana y tardía se menciona entre las bendiciones que el Señor le concederá a su pueblo cuando le sirvan con todo corazón y alma. El Señor cumplirá, refrescará a su pueblo como una lluvia fertilizante. Esto tendrá lugar a través del Mesías, como muestran claramente los Salmos 72, versículo 6, y Segunda de Samuel, versículo 23 y 4. Vamos a leer el Salmo 72, que es nada más que una profecía mesiánica, que es nada más para nosotros que somos creyentes en nuestro Salvador, en Jesús, Yeshua, un antecedente, una promesa a que nuestro Salvador vendría. Leamos Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Esa salvación que llega con el amanecer, esa salvación que amanece, esa lluvia que viene primero a refrescar la tierra, que luego viene a llenar los manantiales y que luego acompaña la cosecha, no es nada más que nuestro amado Mesías. Cuando estaba estudiando esto, realmente esto es tal vez una interpretación que o una conexión que yo hice, realmente no la he encontrado en ningún comentario, por eso no la agregué aquí, pero es interesante que hablábamos de 3 milenios, ¿no? Hablábamos de 3 días y hablamos de que en la tercera lluvia, en la lluvia tardía, viene la cosecha. Y es interesante cómo el Señor traería una gran cosecha, y eso sí está en varias profecías, traería una gran cosecha para reunificar a su pueblo alrededor de todas las naciones, y tenemos a Ezequiel y a Jeremías. Entonces es muy interesante cómo el Mesías, nuestro Salvador, traería una gran cosecha. Y bueno, les dejo ahí ese punto, esas conexiones, y bueno, medítenla en su corazón. Bueno, tal vez más adelante podríamos encontrar algún estudio o revisar algunas profecías para ver el cumplimiento de esas conexiones, ¿no? La cosecha, pero realmente me parece muy interesante. Vamos a continuar con nuestro estudio, mis amadas hermanas. En otras palabras, esta lluvia que traerá una cosecha es una representación del Mesías. Él es la lluvia temprana y la tardía. Vamos a leer ahora Oseas capítulo 6, versículos 4 al 5. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Ahora menciono una causa. Por esta causa los corté. Y va a continuar con la razón por la cual los va a cortar en el siguiente versículo. Pero de estos dos versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que Dios ya ha intentado todo tipo de castigos para devolver a su pueblo la fidelidad a Él mismo. Pero todo en vano, porque la piedad de Israel es tan evanescente y transitoria como una nube matutina que se dispersa por el sol naciente. Y para entender un poco más acerca de cómo estaba Israel y cuál era su situación, por qué necesitaban ser cortados o por qué iban a ser cortados, como lo dice el Señor, vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6.
que dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todas estos pecados de Israel lo han hecho estar enfermo, no tienen curas, no tienen vendas. Pero ¿se acuerdan que al inicio de este estudio leímos que el pueblo de Israel decía: volvamos al Señor y Él nos curará, nos hirió y nos vendará? Pero ahora nuevamente el capítulo 6 deja de un lado las promesas de restauración y vuelve a las consecuencias y razones por las cuales el Señor los iba a cortar. Entonces hay un cambio, ya hablamos de las promesas de restauración. El resto del capítulo 6 va a hablar de consecuencias y razones por las cuales el Señor los cortó. Y miren qué interesante que el Señor dice: los corté por esta razón, que continúa en el versículo 6, o sea, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y mis amadas y hermosas mujeres de oración, pongan ahí un corazón o una manito si han escuchado esta frase ya antes, si les parece conocida, si les parece tal vez un poco popular esta frase. Yo la he escuchado varias veces en otros estudios. Me sorprendí cuando la vi en Oseas 6, capítulo 6, pero es una frase que hemos escuchado ya varias veces, que lo sabemos, que tal vez algunos han usado para decir que ya no hay que obedecer los mandamientos del Señor, porque el Señor quiere misericordia y no sacrificios. Pero bueno, hoy vamos a entender un poco más qué quiere decir esta palabra o esta frase o esta advertencia o esta razón que el Señor dio para cortar a su pueblo de Israel. En Oseas 4:1, capítulo 4, versículo 1, Dios también reclamó la falta de misericordia y conocimiento de Dios en la tierra. Lo estudiamos ya. Y el versículo 1 del capítulo 4, para repasarlo, dice: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esa era la razón de contención. Eso era lo que el Señor le estaba reclamando al pueblo de Israel, aparte de no obedecer sus mandamientos y demás. Pero ya vamos a entender que eso también está incluido en esa frase. Empecemos comprendiendo un poco más qué es la palabra misericordia. Y esta palabra es la traducción del hebreo Gesed, lo pueden encontrar en el Strong 2617, y los significados o las explicaciones de la traducción de esta palabra que están en el Strong son los siguientes. Primero, amabilidad de un hombre hacia otro hombre en hacer favores y beneficios. Y esta frase o la traducción de esta palabra está en Primera de Samuel 20:15. Vamos a leerlo y luego pueden poner en el comentario qué evento es este del cual habla Primera de Samuel capítulo 20:15. Dice así: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces aquí Jonatán le está diciendo a David que haga misericordia con sus generaciones, es decir, que le ayude en favores y beneficios hacia sus generaciones. ¿Recuerdan cuál es este momento? ¿Qué está pasando aquí? David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar, y Jonatán, el hijo de Saúl, va hacia él, lo ayuda y le entrega ahora su espada, le entrega su arco y una palabra más, que algunos dicen que es la flecha en algunas traducciones, pero en otras traducciones dice el cinturón. Pero bueno, le entrega más que nada como Jonatán era el siguiente en la línea sucesoria después de Saúl. Jonatán lo que estaba haciendo era entregarle el poder a David, reconocerlo como el escogido de Dios. Entonces, ese es el primer significado de misericordia que encontramos aquí. El segundo, de acuerdo al diccionario Strong, es amabilidad especialmente extendida hacia el necesitado y miserable. Misericordia. Amabilidad especialmente extendida hacia el necesitado y miserable. Misericordia. Proverbios 20:18 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono.
Es decir, esta segunda definición de misericordia aparece en este proverbio en el cual se dice que el rey será guardado si extiende su mano hacia el necesitado y el miserable, que es por supuesto una realidad hasta nuestros tiempos. A juzgar por el Gesed, misericordia, en Oseas 6:6, debe entenderse como una referencia a la buena voluntad hacia otros hombres que fluye por amor a Dios. Y esto lo entendemos cuando Yeshua llamó a Mateo, el que era cobrador de impuestos, y citó Oseas 6:6. Vamos a ver en qué contexto y cómo nuestro Mesías cita este versículo. Leamos Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí vemos cómo nuestro Mesías está hablando de la misericordia y explica qué significa la misericordia, misericordia. Es decir, extender la mano hacia los necesitados, hacia los miserables, hacia aquellos que necesitaban del Señor, hacia aquellos que estaban pobres de espíritu, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es muy interesante porque aquí el Señor les está diciendo, hey, ustedes saben tanto, entiendan, vayan y entienda qué es lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Dios prefiere lo interno del corazón, la misericordia, que actos externos, como lo tenían los fariseos, que eran los que estaban allí, no podían entender el significado de misericordia y no sacrificio. Leamos Mateo 23:23 para conocer un poco más qué fue lo que les dijo nuestro Mesías a estos fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Nuestro Mesías le dice a los fariseos, se han olvidado de la misericordia, ya no entienden cuál es la importancia de la misericordia y no del sacrificio. Pero en Mateo 23:23 también entendemos que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Era necesario seguir tal vez lo que son los mandamientos. Sin embargo, alguien aquí podría decir, bueno, dice que no diezme el eneldo, que no diezme el comino o que no siga los mandamientos del Señor, que así se podría interpretar. Y de hecho, cuando yo estaba estudiando ese capítulo, encontré varias de esas posturas diciendo, bueno, ahora se quiere la misericordia, solo queremos la gracia, acercarnos al pobre, acercarnos al necesitado, ya no a la obediencia, ya no a los mandamientos, eso es legalismo. Y más que nada, eso es una mala interpretación de este versículo, porque se contradeciría con la siguiente parte de lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo a través de Oseas. Conocimiento de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que ofrendas. Vamos a seguir explicando esta idea. La palabra conocimiento de Dios viene o es la traducción del hebreo 18:47, la palabra dad, y significa preocupación, saber, conocimiento, premeditación, habilidad, verdad. Y esta segunda definición me encantó, que la dice también este diccionario Strong, y comenta que en su más alto sentido, conocimiento de Dios incluye la obediencia. Su más alto sentido, la palabra dad, conocimiento de Dios, es conocimiento de Dios incluyendo la obediencia. Y aquí les puse una captura de lo que decía este diccionario Strong acerca de esta palabra, y es increíble que cuando habla de esta definición cita justamente los versículos que estamos estudiando. Oseas 4:6, Oseas 6:6.
6, que es en el versículo que estamos. Entonces, conectando esto, podríamos decir que el Señor quiere misericordia más que sacrificios, obediencia más que ofrendas. ¿Y estará esto validado en la palabra del Señor? ¿Estará en otros versículos de la Biblia? ¿Estará en otros acontecimientos de la Biblia? ¿Será que el Señor quiere nuestra obediencia más que ofrendas? Y vamos a leer para eso Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, que dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en este momento o en esta cita de Samuel? Pónganlo en los comentarios. Sé que lo tienen en sus mentes. Así es, Saúl había recibido la instrucción de Dios de aniquilar a los amalecitas, matar a todos, a los animales, a no dejar a nadie vivo, porque, bueno, ya entendemos que los amalecitas, bueno, venían de una mezcla entre ángeles caídos que estaban en contra de la simiente de Dios, en contra de la semilla del Señor. Pero bueno, la instrucción que había recibido Saúl, perdón, era esa, pero cuando Samuel llega a ver al pueblo, Saúl le dice: he obedecido al Señor. Y Samuel le dice: ¿qué son entonces esos bramidos de vacas y ovejas que escucho? Porque en la mente de Saúl, él había dicho: oh, voy a guardar lo mejor, no voy a obedecer al Señor, voy a hacer una ofrenda al Señor, voy a hacer algo mejor, porque mi pensamiento es mucho mejor que el de Dios. Voy a guardar esas vacas, esas ovejas, voy a dejar vivo al rey y voy a llevar sacrificios al Señor. Entonces le dice Saúl a Samuel: guardé todas esas vacas, todos esos carneros, para llevarle ofrendas al Señor. Y Samuel, sin embargo, le responde: obedecer es mejor que los sacrificios. Y ahí es donde tenemos una clave de qué es lo que se refiere el Señor cuando dice sacrificios o ofrendas. ¿No les parece increíble que lo mismo que mencionó Dios a través de los profetas Samuel, o sea, siguió repitiendo a través de nuestro amado Mesías Yeshua en el primer siglo? Misericordia quiero y no sacrificio, obediencia más que holocaustos. En el ejemplo de Saúl vemos que su intención fue desobedecer el mandato de Dios para darle ofrendas voluntarias. Por lo tanto, Dios nos está refiriendo a un sacrificio de obediencia, por ejemplo, el sacrificio de Pesaj, sino más bien a sacrificios voluntarios. Por lo tanto, si nos dicen misericordia y no sacrificio para validar que no hay que guardar los mandamientos, se están contradiciendo, porque Dios quiere obediencia a sus mandamientos más que holocaustos. Entonces, en lo que estaba en contra del Señor cuando menciona esto, lo que le estaba diciendo era al pueblo era: no a las ofrendas voluntarias. Yo prefiero que ustedes tengan misericordia, que vayan y me hagan ofrendas voluntarias. Prefiero que tengan obediencia a mi palabra, que hagan holocaustos voluntarios, como fue en el caso de Saúl. Saúl no quería llevar una ofrenda al templo o un sacrificio al templo como obediencia, o por ejemplo, el sacrificio que se hacía para Yom Kippur. Él quería llevar un sacrificio voluntario, quería entregarle al Señor eso voluntariamente, pero el Señor le dice: no, obediencia más que holocaustos. Y es por esto que la gracia o la misericordia y la instrucción, la obediencia, van de la mano para agradar a Dios. No podemos disociarlas, no podemos separarlas. Es la gracia, la misericordia y la obediencia. Y cuando estaba haciendo ese estudio me acordé de una frase que Lynn siempre menciona en sus estudios, que es: Torah sin misericordia o sin gracia es legalismo, y misericordia sin Torah es apostasía. Entonces podemos ver que Dios prefiere la obediencia que intentos de soborno. Y eso lo dijo nuestro Mesías en Mateo 5, versículos 21 y 26. Vamos a volver al Sermón del Monte. Siempre volvemos al Sermón del Monte. De verdad que es uno de mis capítulos favoritos. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu ofrenda al altar,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si vas a llevarle una ofrenda al Señor, entonces deja tu ofrenda si tienes un problema con tu hermano, o deja tu ofrenda si estás infringiendo alguno de mis mandamientos, porque prefiero obediencia más que holocaustos. Y en nuestra mente humana y tal vez viendo cómo funciona este mundo terrenal, a veces intencionalmente y otras veces con nuestra segunda, intentamos sobornar al Señor, llevarle ofrendas o prometer cosas a Dios o tratar de hacer sacrificios. Tal vez hoy no vamos al templo a llevarle una ofrenda a Dios, pero tal vez en nuestro corazón queremos darle a alguien solamente para aparentar o para mostrar algo exterior sin tener la obediencia en nuestro corazón. Ahora bien, y esa fue una pregunta que yo me hice, ¿son los rituales, ofrendas voluntarias o barreras a los mandamientos malos? Y a la conclusión que yo llegué es sí y no. Sí, sí son hechos para aparentar y no para agradar a Dios. Si yo estoy llevando una vida oculta o una doble vida y lo que intento es aparentar, aparentar ser más santo, aparentar ser agradable a Dios, o hay muchas maneras y estoy segura que ustedes en su mente ya tienen ejemplos de lo que es aparentar a Dios cuando no hay un corazón honesto delante del Señor. Y si llevan la intención incorrecta, ¿no? Muchas veces podemos poner tal vez un ritual o digamos, no sé, se me ocurre, encender las velas en Shabbat. ¿Es malo? Sí, si estoy haciéndolo para aparentar. No, si lo estoy haciendo con un corazón sincero y con el objetivo de agradar a Dios. Y eso también lo encontramos en la palabra del Señor. Primera de Samuel 16:7. Esto es cuando Samuel va a ver a los hermanos, a los hijos, hermanos de David y a David, y allí se encuentra con todos los hermanos y todos los hermanos eran más fortachones, pero bueno, no había llegado David todavía, y esto es lo que el Señor le dice a él. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces nuevamente vemos que el Señor mira la intención de nuestro corazón. Misericordia quiere que nosotros extendamos la mano al necesitado, que necesitamos extendamos la mano al miserable, al pobre de espíritu, más que ofrendas voluntarias. Y el Señor quiere nuestra obediencia, nuestra rectitud nuestra rectitud ante los ojos del Señor, nuestra obediencia a cada uno de sus mandamientos, más que holocaustos, más que sacrificios voluntarios, más que actos externos. El Señor quiere nuestra obediencia en el corazón. Por eso recordemos, mis amadas hermanas, que el discípulo más importante somos nosotras mismas. Ahora, eso es para vernos nosotras mismas, para hacer introspección dentro de nuestro corazón, no para mirar nuestra comunidad alrededor, porque el Señor también dijo, nuestro amado Mesías, que antes de ver la paja en el ojo ajeno, veamos primero la viga que teníamos en nuestro ojo. Seamos diligentes en nuestro corazón, mis amadas hermanas. Indaguemos en nuestras intenciones y motivos cada día. Como dice Salmo 139, versículo 2, 23 al 24. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, que esa sea nuestra petición hoy, mis amadas hermanas, en lo que hemos aprendido en este estudio. Misericordia y no sacrificio, obediencia más que holocaustos, examinar nuestro corazón. Ese es el llamado. Esa es la razón por la cual Oseas estaba escribiendo esta profecía, por la cual el Señor estaba llamando a su pueblo Israel a través de Oseas, para que se vuelvan a Él, para que lo busquen. Volvemos a Oseas 5:15, con un corazón sediento, de madrugada, diligentemente, para que reconozcamos nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de obedecer a nuestro Señor. Entonces vendrá la lluvia temprana, la lluvia tardía y todas esas promesas hermosas de restauración. Estoy segura que nuestro Mesías, y aunque hemos escuchado siempre, ¿no? Ya viene el Mesías, ya viene pronto el Señor, preparémonos. Y tal vez para algunos es, bueno, ya he escuchado
tanto eso y todavía no llega. Y es porque el Señor tiene misericordia, porque está esperando que su pueblo todo venga a la restauración, venga al arrepentimiento, examine su corazón y reconozca su pobreza espiritual. Y mientras esperamos en la venida de nuestro Mesías, mis amadas hermanas, recordemos, el Señor quiere misericordia más que sacrificios. Misericordia más que sacrificios y obediencia más que holocaustos. Que eso sea nuestro recordatorio y que hagamos todo sin dejar aquello, ¿no? Como dijo también nuestro amado Mesías. Bueno, mis amadas hermanas, hasta aquí llegó esa parte, la parte uno, la parte Aleph de nuestro capítulo de Oseas 6, la verdad es una bendición para mi vida y toda esta semana varias veces el Señor me puso en una posición en la que tenía que recordar misericordia, misericordia más que sacrificios. Así que si el Señor las prueba en la siguiente semana, recuerden, si el Señor pone por ahí una persona difícil o por ahí algo pasa, recuerden, misericordia, misericordia más que sacrificios y obediencia más que holocaustos. Muchas gracias, mis amadas hermanas, por haber escuchado conmigo este estudio. La verdad, una bendición para mi vida, un ánimo para mi vida y espero que también haya sido para la de ustedes. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Tu palabra es tan poderosa, tu palabra sacia nuestra sed y nuestro hambre, tu palabra también nos restaura y también es ese espíritu, tu espíritu vivo que entra a esos huesos secos, Señor, para que haya vida dentro de nosotros. Gracias por enseñarnos cómo andar y cómo dirigir nuestras vidas mientras esperamos todas esas hermosas promesas de restauración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu camino y en tu palabra, a ser misericordiosos, Señor, y obedientes a lo que tú has escrito en tu palabra, Señor, a ser agradables delante de ti, no pensar que seremos agradables a ti con actos externos o aparentando, sino con un corazón humilde y sencillo, con un corazón transparente delante de ti. ¿Qué podemos ocultar de ti, Señor? Si tú lo sabes todo. Gracias por ese estudio que nos revela y nos muestra cuán chiquitos somos, Señor, y cuánto necesitamos de ti. Gracias por cada una de las mujeres de oración que escucharon, las que escucharon aquí en esta transmisión en vivo y también a todas las mujeres que van a escuchar este estudio en un futuro, Padre, que sea tu palabra hablando a sus corazones, Señor. Y que, Padre, podamos también compartir esto con nuestras siguientes generaciones, Señor, con nuestros hijos que van a venir, tal vez las matriarcas con sus nietos, Señor, con sus bisnietos, Padre, y que podamos seguir transfiriendo este mensaje a tu pueblo, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Bendito sea, Señor. Gracias por este Shabbat. En tu nombre, Yeshua. Amén.